todos. Bien, buenas noches. Soy Johnny Escobar. Bienvenidos a este video tutorial. Este día vamos a crear una base de datos exponiendo las cláusulas create de SQL Server. Bien, en este caso pues abrimos el SQL. Bueno, yo previamente ya tenía una base de datos, la voy a borrar. Ok. Bueno, en este caso nos limitaremos solamente a la cláusula create database, use database y la creación de las tablas, del esquema físico de la base de datos y del esquema lógico, y por supuesto también de las vistas. Muy bien, entonces aquí aparece el esquema. Bueno, en este caso en la gráfica me hace falta los simbolitos de la cardinalidad de las relaciones, pero he diferenciado las claves primarias que aparecen subrayadas y en negritas y las claves foráneas con la abreviatura FK. ¿Sí? Bueno, siempre para empezar la creación ya de la base de datos tenemos que identificar qué tablas se crean primero y qué tablas se crean posteriormente. En este caso, las tablas que crearíamos primero sería empleado, cliente y producto. ¿Por qué? Porque no dependen de ninguna otra tabla. Entonces son las tablas que están más al extremo. Bueno, primero que nada vamos a crear pues la base de datos. Generamos una nueva consulta, ¿sí? Bueno, creamos la base de datos, le vamos a llamar base de datos pedido. Sombreamos, recordemos, siempre hay que sombrear las instrucciones que queramos ejecutar. Y luego usamos la base de datos para trabajar sobre ellas en las consultas que vamos a generar. ¿Sí? Muy bien. Veamos entonces a ver si es cierto. Refrescamos y aquí ya me aparece la base de datos. Por el momento no tengo ninguna tabla. Vamos a crear la tabla de la siguiente forma. Vamos a recordar, vamos a crear primero la tabla empleado. Y luego vamos a poner los diferentes campos que contiene. Bueno, en este caso tiene ID empleado, nombre y dirección. Posteriormente debemos de identificar los tipos de datos que le vamos a poner a cada uno de estos campos. Empleado lo vamos a nombrar como entero, nombre como un campo de tipo char y dirección como un campo de tipo varchar. Ya vamos a explicar la diferencia. Bueno, un entero no null. En este caso vamos a reservar 50 caracteres para el nombre y la dirección, como no estamos seguros de la extensión, vamos a colocar un varchar y le vamos a poner 100. ¿Por qué varchar? Porque si en un dado caso, aunque tenga 100 caracteres, yo solo ocupo 45, él reserva en memoria solo para 45, o sea que va variando la longitud que tiene cada uno de estos atributos. Bueno, le colocamos también no null. Y luego vamos a crear la referencia de la tabla de la llave primaria. Le vamos a llamar pk de llave primaria. Y primary key y le ponemos la referencia. Todas llevan coma menos la última antes de finalizar. Sombreamos, ejecutamos, me dice comando ejecutado correctamente. Corroboro. Y
y aquí ya me aparece la tabla empleado y la clave pk empleado. Bueno, creo mi segunda tabla. Cliente. Va a tener id cliente. Va a tener id cliente, nombre y dirección, al igual que el otro. ID cliente, pues ya habíamos explicado, va a ser un entero, no null. Posteriormente el nombre va a ser un tipo char, reservado 50 caracteres. Y dirección, un varchar. Vamos a reservar inicialmente 100 caracteres. Y construimos la clave primaria. En este caso, vamos a construir la última, producto sería. Tiene ID producto, descripción, existencia y precio. Acá hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya colocamos los campos, vamos a colocar el tipo de datos. Hay que tener mucho cuidado en el, ya que SQL Server, aunque tiene el estándar de SQL, ¿verdad?, de consulta, pero sí posee algunos tipos de datos que no son estándar para otros gestores de bases de datos. Por lo tanto, hay que tratar de limitarse siempre a ocupar tipos de datos que reconozcan otros gestores, por si tenemos la necesidad en algún momento de migrar nuestros sistemas, por ejemplo, de Windows a Linux, y ya no trabajar con SQL Server, sino con otra base de datos como MySQL, etcétera. Bueno, la descripción, vamos a reservar 30 caracteres. Existencia va a ser un entero. Y acá pues es básicamente lo que explico. Precio podría ser un tipo de dato money, ¿verdad?, que lo soporta SQL, pero como otros gestores no lo soportan, mejor ocupo un float. Aunque si vamos a ser estrictos, pudiera no ser el más apropiado, sino que podría ser un tipo de dato más corto, ¿verdad?, como un real en lugar de ocupar un float. Sombrero. Y ahorita ya tendría que tener creadas mis 3 tablas. Perfecto. Siguiendo la misma lógica, vamos a seleccionar cuál de estas dos sería la siguiente a crear. Si elijo detalle, tendría un problema a la hora de poner ID orden, ya que ID orden es clave foránea de otra tabla, ¿verdad? Por lo tanto, la siguiente en la lista sería pedido. Bueno, con pedido, veamos ID orden, fecha, ID orden, fecha, ID empleado y ID cliente.
Otra cosa bien importante es estar seguro de los tipos de datos con los que vamos a trabajar, ya que por ejemplo, acá si yo seleccionara un tipo de dato de ID empleado char, pero lo voy a utilizar para trabajar con este ID empleado entero, ¿verdad? Entonces tengo que estar seguro del tipo de datos que utiliza la tabla padre. Muy bien. Y ahora vamos a hacer la referencia a dos tablas. En primer lugar a empleado y en segundo lugar a cliente. Voy a tener dos llaves foráneas. Y ahora me queda hacer la referencia. ¿De qué tabla estoy hablando? Me vengo a empleado y me voy a extraer el campo llave, que es con quien voy a unirlo. Otra cosa bien importante que hay que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de relaciones es si necesito actualizar y eliminar en cascada. Yo siempre lo recomiendo, ya que si usted tiene o la fila sufre algún cambio en la tabla padre, en cascada actualiza pues a los datos que se encuentran en la tabla hija. Y esta es la forma en que se crean las llaves foráneas. Por ejemplo aquí ve, tengo que tener mucho cuidado con estos tipos de errores, que es muy fácil cometerlos. Posteriormente quizás voy a dedicar otra sesión para conocer todos los errores que SQL me proporciona para para identificar cualquier problema que tenga. Muy bien. Revisamos que se haya generado. Y aquí vemos que pedido, columnas, ¿sí? Se fijan que aparecen las llaves, ¿verdad? Y las otras no tenían esto. Y las claves aparecen, las llaves acá y el nombre de las claves acá. Muy bien. Me hace falta crear el último, que es la tabla más complicada, que es la de detalle, porque tiene una llave principal compuesta formada por ID orden, ID pedido. Luego tiene ID producto como clave foránea. Y luego tiene la cantidad. Bueno, sigamos manteniendo el orden de que todos las llaves son enteros, aunque esto puede variar, ¿verdad? No es algo que usted vaya a escribir en piedra. Y cantidad pues también tiene que ser en un entero. Bueno, ahora tengo que construir la clave principal,
Bueno, voy a mantener siempre nombrar las tablas con minúscula. Bueno, esta llave primaria tiene un pequeño cambio, que es una llave primaria compuesta por dos llaves. ¿Sí? Entonces de esta forma ponemos lo que aquí se nos exige en el gráfico. Ahora, son llaves primarias, pero al mismo tiempo son llaves foráneas. Esto hay que tenerlo bien claro. Entonces, tenemos este ID orden, que lo pusimos con pedido. Y vamos a la otra. Y vamos ahorita con ID pedido. Bueno, ID pedido es la llave principal de detalle y tendría que tener el ID producto. Con ID producto tendría que estar unido. Aquí hay un pequeño error. Aquí la llave sería solamente con ID orden con ID producto. Quizás creo que abrí la imagen que... Permítame momentáneamente. Ok, entonces aquí está correcto, ¿verdad? Perdón, aquí le habían puesto ID orden y es ID pedido. Bueno, pero como ya hicimos el cambio, le vamos a dejar siempre ID orden y este ID orden y luego ID producto. Las disculpas del caso ahí. Entonces este sería ID pedido, no va. Abrí otro gráfico que era con el que les quería explicar la normalización. Ok, entonces sería ID producto va unido con producto. El nombre de columna ID pedido no existe en la vista o tabla de destino. El nombre de columna ID pedido no existe en la tabla o vista. ID pedido, veamos. Perdón. Como corregimos acá, tiene que ser ID producto.
verificamos. Entonces teníamos detalle. Ok, aparecen dos llaves. Pero a la hora de ver las columnas aparecen dos claves principales. ¿Sí? Entonces las dos claves foráneas están formadas por la llave principal. Bueno, por el momento no nos queda más. Ya el diseño físico, en teoría, falta que revisarlo, pero ya está listo. No nos queda nada más que ver el diseño lógico, donde el problema básicamente son las entidades. Bueno, me dice hay que crear un alter authorization para la base de datos. Como es primera vez que ocupo este SQL, entonces siempre que usted crea una base de datos hay que hacer eso. O cada vez que usted haya trabajado la base de datos en otro lugar, así como acá con la consulta, y la quiera utilizar, hay que crear eso. Vaya, ¿qué hacemos con el alter authorization? Le cambiamos el propietario a la base de datos para poderlo ejecutar en otro, para poder crear el esquema lógico en otra computadora, ¿verdad? En este caso, y le voy a poner el nombre de la base de datos, era bd-pedido. Como yo he creado o he instalado, mejor dicho, el database. El on hizo falta, on database. Como yo he creado, o mejor dicho, he instalado este SQL Server con la autorización de Windows, entonces por el usuario que determine el sistema operativo. Bien, entonces en teoría me tendría que dejar crear el esquema lógico, ¿verdad? Seleccionamos. Y si se fijan, ya está creado el esquema lógico como lo necesitábamos. ¿Sí? Bueno, aquí apareció invertido, pero es el mismo esquema. Todas las entidades tienen que estar unidas, las relaciones de uno a muchos. Y para poderlo crear le tuve que, repito, cambiar el permiso de autorización a la base de datos a el del sistema operativo que se ejecuta cada vez que yo inicio el SQL Server. Bueno, muchas gracias, eso es todo por el momento. Espero tenerlos posteriormente en la secuencia de instrucciones SQL que vamos a empezar a utilizar. Hasta luego.